Merecidos, merecidos aplausos. Y además van a continuar, porque cuando sepan a quién nos hemos agenciado el día de hoy, bueno, en verdad que no se la van a acabar, literalmente. ¿Y saben por qué? Porque ella es una pieza clave en el complemento ideal de todo el éxito de muchas películas, series, caricaturas y demás. En verdad, porque ¿qué sería para poder trascender en todo lo que acabamos de decir, si no tuvieran la gran participación de una gran actriz de voz en toda la extensión de la palabra? Y así que, como bien dije hace rato, que sigan por favor los aplausos para recibir a la señora Maru Guzmán. Pues qué bonitos aplausos, nada más ni nada menos que para recibirte, Maru. Estamos hartamente contentísimos que te hayas dejado agenciar para que nos puedas platicar, por favor, ese gran romance que tú tienes en el atril. Bueno, yo creo que en el atril no. em, con el micrófono, porque si cantas y doblaje y locución en general, locución comercial y cualquier tipo de locución, a veces yo solita me hago bolas con tantas divisiones dentro de la locución, pero actriz en toda la extensión de la palabra, a través de tu palabra y de esa maravillosa voz, en donde, ¿qué te digo? Ya, este es el momento que yo me calle y por favor, que tú nos deleites con esa tu hermosa trayectoria. Uy, bueno, entonces vamos a tardarnos como un mes. Es un poquito larga, gracias a Dios. Pues mira, me inicié a los 4 años de edad, junto con mi hermanita, Rosario de Alba, Chayito, las dos empezamos cantando y bailando en la compañía infantil de Televicentro, lo que ahora es Televisa. ¡Wow! En, y ahora ya es el centro, no sé qué cosa, de estudios de Televisa. Entonces ahí empezamos niñas, estuvimos un tiempo ahí, después trabajamos con los grandes de la época. Tú no nacías, ustedes no nacían, ustedes eran angelitos panzones que andaban volando en el cielo y nosotros ya andábamos ahí haciendo nuestros pininos en televisión y en radio. Entonces trabajamos años con Javier López Chabelo, antes de que fuera el programa de los domingos. Era un programa de lunes a viernes en vivo, Ajá. y cada día cambiaba, ahora sí que el motivo, los lunes eran las meriendas con Chabelo, los martes era La Conciencia y Yo, que eran dramatizaciones para enseñar a los niños pues principios, buenos modales, educación, cómo ser con los papás, cómo ser con los hermanos, cómo ser en la escuela. Entonces se hacían estas dramatizaciones los miércoles, no recuerdo bien de qué se trataba, y los jueves era La Conciencia y Yo. También eran programas dramatizados donde qué haría el niño si se portaba mal y si se portaba bien. Cómo le iba a ir el resultado de cada cosa de sus acciones. Y los viernes eran musicales, entonces ya los que sabíamos cantar, pues cantábamos, que los que sabían bailar, bailaban, que los que sabían declamar, declamaban, y así, pero eran puros niños invitados por Chabelo los que participaban en este programa, eran adultos, y también participaban en los programas que eran dramatizados, ¿no? Y pues ahí empezamos, seguimos con el tío Herminio, que fue un gran compositor mexicano de canciones infantiles y que algunos de mi rodada deben haberlo oído y visto por televisión. Y él, una de las canciones que compuso, que mucha gente se sabe, la conoce, pero no sabe quién es el autor, el maestro, ay Dios mío, ya se me fue, el maestro, Ahorita sale, ahorita sale. y el tío Herminio, así le decíamos. Entonces el tío Herminio compuso una que decía: las rejas de Chapultepec son buenas, no más para ti. Y era el tío Oh, Herminio el compositor de esta y de muchísimas canciones infantiles. Y era Herminio Kenny, el apellido era Kenny. Y wow. un hombre lindo, muy talentoso, muy tierno. Entonces, se dedica, además de ser gran músico y pianista, componía mucho para los chiquitos. Y entonces nos invitaba a cantar con él sus canciones. Trabajamos en el primer programa a color que hubo en México,
del ingeniero González Camarena, que es nuestro orgullo mexicano, inventor de la televisión a color. Entonces trabajamos también con él en un programa que se llamó Paraíso Infantil a Color. Y eran programas grabados. ¡Wow! Los grabábamos en la noche, nos citaban a las 7 de la noche y salíamos a las 7, de las 7 de la mañana. Maru, o sea que empezaste súper chiquita. Y de ahí nos llevaba mi mamá a la casa, a bañar. Entonces, pues ya tengo un ratito de carrera. Y el doblaje, fíjate que a esa edad, muy chiquitas, tuvimos nuestro contacto con doblaje. Mi hermana es años mayor que yo, mi hermana Chayito. Entonces empezamos a doblar comerciales. Los comerciales que eran para Navidad se doblaban desde entonces porque, pues por los ruidos de la calle, los incidentales, todas estas cosas, entonces se tenían que doblar. Entonces ya éramos como clientas, ¿sí? Asiduas de marcas Lili Ledy, que después fue Mattel, entonces junto con María Antonieta de las Nieves, y doblábamos a todos los niñitos de los comerciales. ¡Wow! Y de ahí fue el primer acercamiento con el doblaje. Después, la abuelita de un compañero, Jesús Brook, Chuchito Brook, como nos conoció también ahí, porque llevaba a su nietecito a grabar, nos invitó, dijo, señora, ¿por qué no lleva a sus niñas a doblaje, a una empresa donde se dediquen a doblar? Y le dije, mi mamá, pues es que yo no conozco ninguna, pero yo sí. Entonces ya nos citó, mi mamá nos llevó, y fue nuestra entrada ya formal al mundo del doblaje. Es en una empresa que se llamó Sistema Internacional de Sonido, que era de la familia Candiani. ¡Wow! Entonces, vamos, sí, nuestros primeros doblajes ya para las series de televisión, para películas, muy chiquitas, pero ya habían pasado 6 años. Realmente entré a doblaje a los 10 años de edad, ya formalmente. Ya grande, cara, ya muy grande, totalmente. Entonces llevo, como no me gustan los años, pues mi edad, sí, llevo formalmente en doblaje. Sí, llevo 57 años en doblaje. Wow, 57 años y se dice muy fácil, pero ¿cuántas cosas has pasado? Porque además has puesto tu voz a todo, películas, series, caricaturas, literalmente como decimos aquí en México, de chile, mole y de manteca, has hecho de todo. Sí, así es, claro que sí. O sea, desde Farrah Fawcett hasta Piolín, pero Piglet, pero ¿qué más? ¿Qué más? Muchas series. Luego, jugando, me decían mis compañeros, oye, ¿te acuerdas de las series cuando eras niña? No, pues claro que me acuerdo. ¿Y en qué trabajaste? Bueno, trabajaba como invitada, porque no tenía personaje fijo, pero trabajaba como invitada en Lassie, Rin Tin Tin. Entonces me decían, ¿a quién doblabas? Pues a los perritos, porque no me acordaba de qué niños había doblado, ¿no? pero sí trabajé mucho y en series de la familia Walton, que es de las series más antiguas que yo me acuerdo, que hacía una de las niñitas de una gran familia que vivía en las montañas y de la casita en la pradera, era amiga de las niñas que eran las estelares. Entonces siempre era la amiga 1, la amiga 3, la amiga 4, la prima, la vecina, pero siempre tenía llamado en esas series. Y de ahí seguí haciendo cosas de doblaje hasta que vino realmente Los Ángeles de Charlie. Y ahí fue el grandísimo parteaguas. Sí, porque me reabrió las puertas del doblaje y me reabrió las puertas de los comerciales. Aunque empecé de niña a hacerlo, llegó un momento que por mi cambio de voz, siempre fui ronquita desde niña, pero ya en la adolescencia, mi rango de voz competía con las compañeras que tenían 10 o 15 años más que yo de edad. Entonces, pues ya no me dejaban así como que no les hacía muy en gracia que yo cubriera ese rango de voz porque ya era como repartir y compartir el trabajo. Claro. Entonces voy a hacer mis pequeños personajes, ambientes, chica 1, chica 2, chica 1000, la que me dieran. Y además hubo un momento en que me tuve que retirar un poquito del doblaje y me metí a trabajar a un banco. ¿En verdad?
A un banco. Sí, de Esa verdad. sí que es una anécdota. ¿Qué hacías Sí, tú en un banco, Maru? pues es lo que yo digo que hace en un banco, ¿verdad? Pues tratar de no, de sacar mis gastos adelante. Bueno, Entonces, claro. tuve que trabajar. Entonces, si acá me bajó el trabajo mucho y dije, no puedo estar yo con uno o dos llamados o esperando a ver quién se enferma de mis compañeras, que Dios no lo quiera que se enfermen, para que me llamen a pescarla, porque así se dice, ¿no? Sí, sí, En sí, nuestro sí, sí. argot de Por supuesto. doblaje, pescaste, quiere decir, vas a hacer un personaje que no tenías tú el llamado, pero que por angas o por mangas, fulanita faltó, o porque se enfermó, o porque tuvo una situación, entonces pescas ese llamado. Entonces yo no podía estarme esperando a una pesca, tuve que buscar un trabajo y una amiga me ofreció, pues yo trabajo en un banco, ¿cómo ves si te llevo? Pues me llevó, hice mi solicitud y ese mismo día me contrataron y me quedé como cajera de Ah, un banco. ¿qué tal? Pues fíjate que sí. Y estuve un año en ese banco que entonces era Banco de Londres y México, lo que ahora sería Santander, ¿Qué tal? porque después de Banco de Londres fue Banca Serfín y después fue Banco Santander. ¿Y en qué momento dijiste, no, pues la verdad, o sea, sí, muchas gracias por la parte monetaria, pero pues no es lo mío, ¿Sí? aquí como que yo no me No, hallo? no es lo mío. Entonces fue cuando ya estando en el banco, que ya me iban a ofrecer un puesto, no sé qué, muy alto, yo dije, sí, permítanme, me toca mi mes de vacaciones y en ese mes de vacaciones me fui a reportar otra vez a las empresas. Entonces, ya que me vieron, ay, ¿qué te hiciste? ¿Dónde te perdiste? ¿Qué pasó contigo? Pues me fui a trabajar a un banco, ya cuando me la iban a dar casi de dueña del banco, decidí aprovechar estas vacaciones, pues sí, y venir a reportarme a ver si ahora sí me dan chance de, pues, de volver a picar piedra, que nunca es tarde, ¿no? No tenía por qué llegar exigiendo, oigan, ya llegó la reina del doblaje y denme los estelares. Y así fue, entonces empecé otra vez a hacer doblaje en estas vacaciones, ya cuando vi que se me volvió a abrir por ahí una ventanita, fui, di las gracias al banco y entonces con un mes de anticipación tenías que renunciar para que yo, a mi vez, pues preparara a otra chica, a otra cajera. Entonces, eso fue lo que hice, se cumplió el mes, entonces ya empecé a volver a mis llamados, pero todavía no muy regular el asunto, todavía eran eh, menos escasos que antes, pero todavía eran pocos. Y entonces una compañera que se llamó en vida Lupita Noel, gran actriz la La señora, amo, la gran amo. amiga mía, muy linda. Nos encontramos una vez y me dice, Maru, hace mucho que no te veo. Le digo, yo también a ti, Lupita, ¿dónde andas? Pues yo estoy en una compañía que se llama Cinza. Le digo, sí, claro, la oí. Alguna vez fui, me dieron un llamado y nunca más me volvieron a dar nada. Y me dice, pero ve. Digo, ¿y para qué? Ve. Me dijo, de todos modos, si vienes a llamado aquí a estas dos empresas que están cerca, pues te puedes pasar allá, yo te presento y y no pierdes nada. Y pues sí es cierto, decía mi mamá, por preguntar y por pedir no se pierde nada. Y entonces, pues fui encantada de la vida. Estaba Lupita Noel efectivamente en un llamado estelar, estaba doblando ella a Sofía Loren, que era casi la actriz oficial que la doblaba. Y entonces me empieza a presentar con diferentes directores de ahí, que yo no tenía el gusto de conocer, solamente algunos compañeros sí, que los había pues, ya conocido con anterioridad. Y entonces como que las cosas se van prestando y por algo no suceden en su momento. Llega un actor que se llama Eduardo Liñán, me ve sentada ahí haciendo sala y me dice, ¿tú te apellidas Guzmán? Cosa que me admiró muchísimo. Yo dije, me ha visto una vez en su vida y sabe que mi apellido Guzmán. Y le digo, sí. Ah, perfecto. Oye, ¿no te interesaría hacer unos programas para unos chicos de Sudamérica que vinieron a tomar unos cursos de producción y dirección de cámaras? Digo, pues claro que me interesa, porque su examen final es montar unos teleteatros y ese va a ser el examen de cada uno de ellos, entonces necesitan grupos de actores, ellos van escogiendo a sus actores, y ese va a ser el examen final de todos ellos. Dije, maravilloso, nos situó en un lugar, fuimos estos actores que yo conocía a Lupita Noel, a Blas García,
a Maynardo Zavala, pero a los demás no, porque había entonces una división y una competencia entre las compañías de doblaje. Entonces, si tú estabas en Cinza, no estabas en Oruga. Si estabas en Oruga, no estabas en Cinza, entonces competíamos. Entonces, me conté varios de las dos compañías, pero los que a mí no me conocían eran los de Cinza. Entonces, ya cuando llegamos con estos grupos de los chicos de Sudamérica y nos empiezan a repartir los personajes de diferentes obras, a mí de las, no sé cuántas obras eran, dependiendo de cuántos alumnos eran, me tocaron creo que 5 personajes. Y trabajé con los directores que estaban en Cinza. Cuando me vieron actuar, esa fue mi entrada, ahora sí que mi reentrada al doblaje, a la puerta grande. Y ahí fue donde me dieron mi personaje de Los Ángeles de Charlie para doblar a Farrah Fawcett. ¡Wow! ¿Y cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años pasaron? Pues sí, varios, porque yo ya tenía entonces 20 años. Wow. Un ratito todavía, porque a los 17 regresé a doblaje, 17, 18, mientos, como 18. Entonces pasaron todavía 2 años de estira y afloje, en que iba yo por todas las compañías, que no eran muchas, pero había varias compañías de doblaje, pero todavía algo pasaba. Y gracias a esta serie que me abrió las puertas, me reabrió las puertas del doblaje y de los comerciales, porque también se me habían cerrado, y la gente que de las agencias de publicidad o las casas productoras todavía no me conocían y no creían en mí, y yo me la pasaba yendo de gira artística por todas las agencias de publicidad, y de repente me trataban muy bien, pero en algunas partes no. Yo pasaba y dejaba mis carretitos, porque se grababa en carretito, entonces tenía mis carretitos, por supuesto, y los llevaba y llevaba mis fotos, y luego él regresaba a esa misma agencia y veía mis rollos y mis fotos en la basura, y dices, pero qué horror, ¿no? Si supieran lo que me costó, porque las fotos no me las regalaron. Y mis rollitos me los regalaron. Y el tiempo de grabación tampoco me lo regalaron. Entonces las veía yo en la basura, las recogía, ¿verdad? Y en ese momento se me quitaba la ofendida, y ya, fueron lecciones de vida. Y entonces ya cuando empiezo yo con esta serie de Los Ángeles de Charlie, que viene el boom y que pega muchísimo en la televisión, y entonces empiezan a buscar a la actriz que doblaba a Farrah Fawcett, que fui yo. Ajá, y entonces, por supuesto. Claro, y cuando me llaman a las agencias para que yo fuera, porque querían conocer a la persona que doblaba a Farrah Fawcett y ver lo del contrato de Fabergé, porque Farrah también estaba haciendo comerciales. Me dio muchísimo gusto ir a esta agencia donde me habían hecho el feo, se puede decir, donde habían tirado mis cintas y mis fotos, y cuando yo llegué, se quedaron de a 6, ¿no? Como decimos. Y me dijeron, ¿eres tú? Le digo, sí, soy yo la que la dobla. Y entonces, sorpresa, de ahí, claro, consentida, pasé a ser la niña consentida de esta agencia y de esta casa productora que, por otro lado, ahí tenían todo lo de Farrah. Y empezaron a llegar más series en esta compañía donde me abrieron los brazos, me dieron series como esa, como otra que se llamó El Cazador, en esa época también serie muy famoso, Hunter, donde doblé yo a la detective, Didi McCall. Después doblé también en El Crucero del Amor, también doblé en La Isla de la Fantasía, también doblé, eran personajes fijos, quizá no tan sobresalientes como la de Los Ángeles de Charlie, pero personajes que en su momento pues ya sabían que era yo, ¿no? Y que tenía que hacer mi voz, no tenía que cambiarla. Y bueno, vinieron muchísimas series maravillosas, y luego telenovelas también, telenovelas brasileñas, norteamericanas, series norteamericanas maravillosas. Entonces, pues ahí seguí. La primera, te puede decir que Dinastía, la número 1, porque ya ahora ya hicieron, rehicieron la serie de Dinastía, que le dieron un toque diferente, pero la primera serie, la Dinastía, la original, me dieron un papel estelar muy importante de la odiosa de la serie, ¿no?
y sí me quedó muy bien. Ay, me quedó muy bien. Ay, Y, odiosita, y la me chica salió odiosa de la... maravilloso. Y yo encantada de la vida. Entonces, pues de ahí, y luego de ahí nos llamaban para hacer doblajes de películas mexicanas, pero se doblaban porque querían cubrir todos estos ruidos incidentales, cosas de la calle, que si el camión pasó, que si el de los bomberos, que si quién sabe qué. Entonces, para quitar todo eso, se doblaban las películas. Y entonces doblamos a muchas actrices mexicanas y extranjeras. Y me tocó la fortuna de doblar en esa época que estaban todas películas de ficheras y todo esto. Doblamos todas las chicas en ese momento de doblaje. Tuve el gran honor de doblar a la señora Lin May, de doblar a la princesa Lea, de doblar a la señora Wanda Seux, de doblar, bueno, ¿Qué tal? en el Candelero, en el cine, las doblamos. Y me acuerdo que la señora Lin May, muy linda, estaba ahí en el doblaje y se levantaba, iba y me abrazaba. Y me dice, ay, qué linda, gracias por prestarme tu voz y gracias, muy linda. Entonces son experiencias muy bonitas que nadie te las quita. Qué ¿Sí? buenas anécdotas. Oye, después ahorita de lo que acabas de comentar, de ese maravilloso boom de estas películas, ¿en qué momento nos vamos a la parte de la caricatura, Piolín, Piglet, y toda esta parte? ¿En qué momento tu gran arma la transformas y vámonos también para la caricatura? Bueno, fue mucho antes. De hecho, hice caricaturas mucho tiempo, pero no venía un personaje así tan importante o tan icónico como el Piolín o como el Piglet. Antes doblé mucho para los alemanes, por ejemplo, sus animaciones muy bonitas, y de ahí me dieron una caricatura, una que se llamaba Spencer y sus amigos, una serie alemana, un personajito de un dragoncito que se llamaba, ahorita te voy a decir cómo se llamaba, eh, hay algo así como, espérame, Poldi. Era un dragoncito que se llamaba Poldi. Entonces, tenemos la libertad de inventar la voz. No es como ahora que tratan de hacer luego el matching voice, Total. sino era obviamente una voz de hombre la que lo doblaba, con voz caricaturizada o caracterizada. Y entonces yo dije, no, le voy a poner una voz un poquito más tierna porque es un muñequito chiquito, y además no eran dibujos animados, eran unos puppets. Y entonces yo dije, pero yo lo veo muy tierno el muñequito, pero aún así dije, lo voy a hacer como niño y entonces empecé a hacer así, no, y no, yo me llamo Paul y sabe qué, cantaba y luego le inventaba canciones, ¿no? Y le metía canciones que no tenían nada que ver con Alemania y eran mexicanas, pero yo se las inventaba, ¿no? Que iba cayendo en el paracaídas, ¿no? Y yo, volando voy, y quién sabe qué, y a los niños les encantaba, a los chiquitos de la época les encantaba Maravilla. todas esas payasadas que le inventaba yo al Poldi, y que de repente se iba la película supuestamente en la imagen, que así estaba hecho el programa, y yo grité, y por ejemplo Poldi gritaba, ¿no? Le gritaba, ¿qué? Ay, ¿qué le decía? Espérame. Ah, deja la botella, Cacaró, deja la botella. Entonces, así como decían antes en el cine, ¿no? Cuando se iba la película, pues le gritabas, deja la botella. Sí, exacto, porque ya se está viendo mal, ¿no? Entonces, todas esas cosas le metíamos Qué y, divertido. y no nos prohibían, sí, no nos prohibían, porque además la genialidad del momento, imagínate decirle al señor Arbizu, don Jorge Arbizu, no metas esas cosas en Don Gato, ¿no? No metas esos chistes en los Picapiedra, todas las cosas que inventaba. ¿Sí? Y se hicieron famosas las series precisamente por este humorismo Sí, porque del lo mexicano. dejaban y ustedes aportaban mucho, Por vivían el personaje supuesto, realmente, sin yo lo tropicalizaban totalmente, entonces lo hacían con una claro. cercanía maravillosa, o hacían que uno los tuviera con esa cercanía, más bien. Sí, y te identificabas, ¿no? Imagínate un gato yucateco en Don Gato, ¿cuándo se ha visto algo así, no? Y él, Por supuesto. obviamente no existía ningún gato yucateco, pero ellos lo hacían, ¿no? Y Benito no hablaba
como hablaba el señor Arbizu, que le hacía la voz chiquita, de niñito, era una vocesota, la original, y él decía, tú no es señor, un gato, ¿quién sabe qué era un gato? Y luego inventaron una tía yucateca, no, una tía de Acapulco. En la serie inventaron la tía de Acapulco, y entonces pues los niños estaban familiarizados y el público estaba familiarizado con que existía una tía de Acapulco. Tanto fue la fama de la tía de Acapulco, pero nunca parecía que el escritor en Estados Unidos tuvo que inventar, y el caricaturista, a la tía de Acapulco. Ah, ¿qué tal? O sea, fue al revés. ¡Qué buena! Fue al revés, porque, oye, la tía de Acapulco, ¿por qué nunca sale, no? Entonces tuvieron que crear el dibujo animado de la tía de Acapulco. Entonces, fue el éxito, y el éxito fue esto, la creatividad del doblaje mexicano, de meter la tía de Acapulco y el gato yucateco, y yo deja la botella cácaro, y sí, ¿no? Entonces, y payasadas, y allá en el Rancho Grande, y allá donde vivía, imagínate, ¿no? Un vaquero cantando eso, ¿no? Porque eran muñequitos. Y se prestaba la imagen, y se prestaba la imagen en una caricatura que dijera el señor Jorge Arbizu, tenían un animalito en su jaulita, y entonces se agarraba de la jaulita el animalito, y quién sabe qué decía en inglés, ya no me acuerdo, pero él decía, Pepe el Toro es inocente, Pepe el Toro es inocente, ¿no? Entonces, pues para la todo el mundo gente se conocido. moría. Imagínate, para nosotros Pepe el Toro sí es conocido, ¿no? Además, Y la gente, aunque no sabía quién era Pepe el Toro, se moría de la risa, ¿no? Pepe el Toro es inocente, no tenía nada que ver con la imagen, pero bueno, pero como estaba en una jaula, pues en una prisión, ¿no? Pepe el Toro es inocente. Entonces son cosas maravillosas. Y después, sí, y después de esas caricaturas, doblé mucho junto a la señora Rocío Garcel, junto al señor Jorge Roy, que también me invitaban a participar, y luego hacíamos una mancuerna, Rosy Garcel y tu servidora, con lo de Rosita Fresita, por ejemplo. Ella fue la estelar en Rosita Fresita, y ella la doblaba, y yo doblaba a la amiguita. Wow. Entonces, hacíamos las vocecitas, de las nenas, hacíamos vocecitas, y niñita, ¿sí? Entonces, la doblábamos, y también las canciones, que las dirigía el señor Roy. Qué y luego de ahí... maravillosa, qué deleite de haber sido verlas trabajar o verlas. Ay, sí, era un deleite. Y además, estoy segura que se deben de seguir divirtiendo, literalmente, como enanas. Como enanas. Sí, mucho. Además, nos queremos mucho, tenemos mucha vida juntas, mucho trabajo juntas. Luego doblamos, además de toda la serie de Rosita Fresita, doblamos a los cariñositos. ¡Wow! Entonces, tanto claro, como en las películas, los doblamos. Y claro, teníamos varios personajes, no nada más un osito, teníamos varios, porque éramos un pequeño grupo donde estaba Rocío Garcel, Silvia Garcel, Gaby Wheeler, que estaba más chiquita, tu servidora, éramos varios los que estábamos. Y estaba el señor Carlos Rotzinger, que también dirigía, y bueno, de caricaturas y dibujos animados fueron muchos. Picudazo del doblaje. Y en los Muppets también doblábamos a todos los Muppets, los invitados y los que estaban ahí, y cantábamos y de todo. Entonces fueron series muy famosas, y fue una gran escuela para todos nosotros. Y después la señora Rocío Garcel y yo doblamos la serie Cagney Lacey, una serie que fue muy famosa en la década de los 80, de dos policías mujeres en la ciudad de Nueva York. Fue una de las primeras series, si no es que la primera, en donde el contenido, o sea, y el argumento era tan fuerte que lo tenían que pasar a las 12 de la noche, porque además no podían pasarlo antes para cambiarle, ¿cómo te diría?, la historia, porque estaba prohibido decir droga, porque estaba prohibido decir homosexual, porque estaba prohibido decir prostitución. Todas esas palabras las teníamos prohibidas, no podíamos usarlas. Entonces fue en la primera serie que se pudo usar libremente
porque imagínate, se mataban dos bandas contrarias, se mataban por 1 kilo de azúcar, o sea, Wow. ¿cuándo? ¿Cuándo se han matado por 1 kilo de azúcar, no? Obviamente no era azúcar, pero no podíamos decir la droga, ni mucho menos la cocaína, ¿no? Entonces, jamás. Y en esta serie de Cagney Lacey se hizo, se permitió, porque además Estados Unidos no querían que se le cambiara, era una serie muy fuerte, pero maravillosa, Mira. maravillosa. Por eso el horario de exhibición era tan tarde, tan noche. Entonces, y se doblaba todavía, como decimos, todos con todos. Ahora cada quien en su track. En ese momento no. Entonces, el personaje de Cagney Lacey, que éramos las dos policías, Rosy y tu servidora, estábamos juntas en el atril siempre, porque teníamos secuencias enormes juntas, porque eran amigas también ellas, y luego en el trabajo eran compañeras policías, y entonces teníamos la fortuna de ser dirigidas por un gran actor, el señor Don Narciso Busquets. Entonces nos ponía a ensayar, y así como ensayábamos, empezábamos a doblar. Wow. Y decía, es que es un deleite trabajar con ustedes, de verdad es un deleite. Y después ya cuando el señor Narciso Busquets dejó de dirigir esa serie para dirigir otras cosas también muy importantes, nos dirigió el señor Eduardo Tejedo. No, Y bueno. también, No, bueno, sí, muchísimas porras. Y decía, no, ya que les dirijo, mejor ya me salgo por un café y ahí ustedes se dirigen solitas. Y luego el señor Jorge Sánchez Fogarty y todos los directores que había en esa empresa maravillosos, bueno, como en Oruga también, mi maestro, que fue el maestro Álvarez, don Fernando Álvarez, él fue mi maestro en doblaje cuando empecé a los 10 años, wow. en esta de Oruga. Entonces, imagínate la cantidad de experiencias hermosas, los aprendizajes, todo lo que aprendí con mis compañeros, con estos grandes directores como Don Narciso, como el señor Víctor Guajardo, como estos compañeros que te menciono, como el señor Eduardo Liñán, Monstruos, bueno, monstruos del atril. sí, con el maestro, con el señor Francisco Colmenero, entonces, sí, puros maestrazos, puros maestrazos. ¿Qué te digo, Maru? Pues esto es, la verdad, un gozo maravilloso y como bien decías, podríamos estar platicando, pero mira, sí, no con uno ni con dos, con 3 cafés, una charola de café completa para Sí, sí, seguir sí. conociendo toda tu trayectoria, sin lugar a dudas que 50 y algo de años, pues se De dice muy doblaje, fácil. 57 de años. De carrera artística más. De carrera artística tengo 63 años. Empecé a los 4 y tengo 67 de edad. ¡Guau! ¡Qué Sí, maravilla! Tú sí, eres de sí, sí. esas Estoy virtuosas feliz que de la vida. que la profesión te escogió a ti, no tú a la profesión totalmente. Pues yo creo que sí, porque ya nací con este espíritu inquieto y loco. Y loco, que sí, que siempre anda buscando y ya desde niña me disfrazaba y mi hermanita también y cantábamos y bailábamos y todo. Entonces, pues mi mamá obviamente estaba feliz de la vida porque ella siempre quiso ser actriz, pero pues, no tuvo nunca quien la apoyara. Y entonces en cuanto vio que sus niñas se ponían el disfraz y cantaban y bailaban, dijo, de aquí soy y nos llevó. Nos llevó a la compañía Este infantil. es el momento para mamá, por supuesto. Maru de mi corazón, pues me gustaría a mí yo quedarme ya calladita y que seas tú, por favor, la que despida tu cápsula, tu espacio, ¿te parece? Y te agradezco enormemente que nos hayas permitido entrar a tu casa, a ese rincón donde has pasado buenas horas, buenos días en estos momentos de pandemia. Muchas gracias en verdad por estar aquí agenciando con nosotros y gracias que te dejaste agenciar totalmente un Ay, qué hermosa. rato. No, Así muchísimas que gracias. todo tuyo el espacio. Ay, qué linda. Pues agradeciéndoles enormemente. Esta es su casa. Cuando gusten, nos volvemos a ver, nos volvemos a tomar los 18 cafecitos y todo. Y muchas cosas por contar, que tengo anécdotas que de hecho ni siquiera les conté con la señora Rocío Garcel. Con la Rocío tenemos tantas anécdotas porque luego somos bien despistadas las dos. Gracias, mil gracias a la agencia por esta invitación. Es un honor para mí que me hayan tomado en cuenta y que me hayan invitado tan amablemente. Gracias, los quiero muchísimo. Que sigan pasando esta pandemia, ya no sé ni hablar pandemia, pues ¿qué es eso? Pandemia,
lo mejor posible y que salgan adelante, que salgamos adelante todos, chicos, porque cuando el trabajo es en equipo, se logra lo mejor. Los quiero.